Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Kilómetro Cero. Aquí estamos, ¿eh? No solamente porque grabamos desde el barrio de Congreso, cerquita del Congreso Nacional, que es el kilómetro cero para cualquier métrica, digamos, de distancia aquí en la República Argentina, sino porque estamos en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, que en el sentido político, lo decimos siempre, pero siempre está muy bien subrayarlo, es también una suerte de arranque, de punto de inicio, de punto de partida para una enorme cantidad de análisis, miradas y sobre todo compromiso político. Y estamos en unas jornadas muy pero muy especiales, a mitad de una semana que tuvo el fin de semana un encuentro del G20, en realidad ministros de Economía y presidentes de Banco Central de los países más desarrollados del mundo, y también una decisión del gobierno nacional, del gobierno de Cambiemos, respecto de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, o por lo menos el reordenamiento, la reorganización de los roles y las potestades de las Fuerzas Armadas. Antes de contarles con quién vamos a conversar sobre estos temas y otros, quiero decirles y pedirles por favor si pueden buscar o quizá tengan en la memoria una conferencia de prensa de Cristina Fernández de Kirchner. No recuerdo bien el tema, pero sí recuerdo puntualmente cuál fue la mención, porque tiene que ver con la tarea que por lo menos uno hace todos los días desde hace ya muchísimos años, pero también porque creo que debería interpelar a la sociedad argentina en general. El reclamo de la expresidenta en su momento tenía que ver con los servicios informativos, con los noticieros de radio y televisión, para que incluyan más información internacional, pero no solo información internacional, no solamente un título o el repaso en 60 segundos de lo que haya pasado en el mundo. Se refería a segmentos de mayor densidad de análisis de la geopolítica, es decir, comprender cuáles son las fuerzas vivas, cuáles son las corrientes políticas, cuáles son las tensiones que en términos internacionales tiene el concierto de naciones. ¿Por qué? Porque países como el nuestro, nuestra propia región, no solamente depende mucho de esas situaciones, sino que también decide sus propias políticas o debería decidir sus propias políticas de desarrollo, de soberanía política, incluso hasta sus proyectos democráticos en función de lo que está pasando en el mundo, en función de las relaciones que efectivamente esos países desprenden y cómo, con más o menor respeto por nuestra soberanía, se plantea un Estado como el argentino la relación efectivamente con el resto del mundo. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, tiene un discurso muy concreto, lo ha tenido siempre, incluso desde campaña. Su misión de volver a reinsertar la Argentina en el mundo. No es que la Argentina no estaba y que no era parte efectivamente de este planeta. Sencillamente tenía otra manera de hacerlo, que también vamos a conversar hoy con nuestro entrevistado. En ese sentido nos interesa en el programa de hoy hacer hincapié en cuáles son las cosas que están en juego, cuáles son, insisto, las distintas tensiones políticas que hay hoy en el mapa internacional y cómo la Argentina juega y la región un papel en ese sentido. Nuestro entrevistado es Marcelo Brignoni, un analista especializado en política internacional, a quien yo admiro profundamente y creo que tiene además una capacidad didáctica para hacernos entender primero los temas y segundo para contagiarnos, creo yo, la empatía por estas cuestiones, que tienen que ver con nuestra propia construcción de ciudadanía y por ende, entonces, con nuestro sentido de ser soberanos. Así que los invito al encuentro con Marcelo y compartir una linda charla como acostumbramos aquí en Kilómetro Cero. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué dice? ¿Bien? Un gusto. Gracias por venir. Un enorme placer estar en esta maravillosa casa. Bueno, muchas gracias. Para nosotros también es un privilegio, claro está. Bueno, a ver, hay varias cosas, ¿no?, para charlar. Ya vamos a llegar al tema del rol de las Fuerzas Armadas, porque me parece que ahí hay también alineamientos, digamos, o por lo menos uno intuye, ¿no es cierto? Vos le vas a poder poner precisión, pero hay alineamientos respecto de lo que distintas potencias pueden llegar a querer para las Fuerzas Armadas en nuestra región. Pero déjame preguntarte, cuando en las conclusiones de esta reunión del G20, algunos analistas dicen lo mejor que le puede pasar a Macri con esta reunión del G20 que se va a hacer ahora en noviembre, donde vendrán los presidentes de esas naciones, es que no pase absolutamente nada. ¿A qué se refieren? ¿Por qué hay tanta tensión y por qué todo puede volar por el aire y Macri, intuyo yo, no maneja mucho o no tiene mucho control de esa agenda? Mira, para que se entienda brevemente, Macri tiene y su gobierno una mirada de lo que es el mundo. Esa mirada de que tiene Macri sobre el mundo es una mirada muy polémica porque muchos analistas de distintos lugares indican y señalan que ese mundo al que Macri rinde tributo es un mundo que ha dejado de existir. Que ha dejado de existir con tres hechos que son centrales en esa modificación que involucran a los tres principales países del mundo.
la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la consolidación y reelección de Vladimir Putin como presidente de la Federación Rusa y la consolidación y modificación constitucional china que permite que Xi Jinping se consolide como el líder más importante de la República Popular China después de Mao Zedong. Eso que plantea, digamos, para que se entienda, digamos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se discute cómo se va a reorganizar el mundo. Hace muchos años, nosotros lo veíamos en la escuela secundaria, se juntan en Yalta. Yalta es una ciudad que queda en la península de Crimea, allá muy lejos en Rusia. El señor Stalin, el señor norteamericano, el señor Churchill, y discuten ahí cómo iba a ser el mundo de posguerra para evitar nuevas guerras mundiales después de lo que se había significado la Segunda Guerra Mundial. Esa reunión tiene dos capítulos. Un primer capítulo de distribución de lo que se llamaba influencia geográfica, en qué territorios iba a tener mayor presencia la entonces Unión Soviética, en qué territorios iba a tener mayor influencia Estados Unidos. Inglaterra medio que fue ahí como un invitado póstumo, digamos, siendo que era el imperio que cedía su lugar al nuevo imperio emergente que era Estados Unidos y a la nueva potencia que había sido determinante en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por las batallas del Este y la llegada a Moscú a Alemania por el Este, que había sido la Unión Soviética. De eso surge que iba a haber un capítulo político y un capítulo económico. Es decir, estaban planificando después de la Segunda Guerra Mundial cómo iban a planificar el mundo. ¿Cómo iba a planificar el mundo? En una mesa de acuerdo donde obviamente se sentaron, como en todas las guerras de la historia de la humanidad, los vencedores. En este caso, los aliados. Los derrotados, que eran Japón, Alemania, el Eje, Italia, obviamente no estaban invitados a la mesa de distribución de las ganancias, precisamente porque habían formado parte de las pérdidas. Claro. Cuando se plantea eso, se generan dos nuevos escenarios. Un escenario destinado a la puesta en valor de esos acuerdos políticos en términos internacionales, que es la creación de Naciones Unidas en el año 46. Y se genera otro escenario en aquello que se ha escuchado mucho decir, los famosos acuerdos de Bretton Woods. Bretton Woods es una ciudad de Estados Unidos donde hay un hotel muy grande en el estado de New Hampshire, donde se juntaron los principales ministros de finanzas de los países del mundo capitalista, no la Unión Soviética, a discutir qué hacían con el capitalismo en el mundo en la zona de influencia que le había tocado al capitalismo y a Estados Unidos llevar adelante. Era comienzo también de la Guerra Fría, digamos. Comienzo de la Guerra Fría porque básicamente Estados Unidos no podía llevar su estrategia capitalista al conjunto del territorio del planeta, básicamente porque había acordado con Stalin y con la Unión Soviética que había una parte del territorio que iba a ser de influencia soviética y una parte del territorio que iba a ser de influencia capitalista. Este acuerdo en realidad es el inicio de la Guerra Fría. El acuerdo de esto es para mí, esto es para vos. Bueno, en el medio de eso se funda Naciones Unidas. Naciones Unidas que tenía nada más que 54 miembros en aquella primera etapa, muy distinto a los 193 que tiene ahora, una cosa muy maleable, muy por invitación. Argentina tiene una participación que pocos conocen, que es muy llamativa, porque Argentina intenta participar de la fundación de Naciones Unidas. En ese momento el gobierno del GO a cargo. Estados Unidos le dice que no y envía un emisario a la Argentina, una anécdota poco conocida, y ese emisario le pone dos condiciones a Argentina. La primera, para poder integrar Naciones Unidas en lo que fue la Asamblea Fundacional en San Francisco en Estados Unidos. La primera, que Argentina finalmente le declarara la guerra al Eje, cosa que nunca había hecho aunque ya había terminado, como un mecanismo simbólico de incorporarse a este nuevo orden internacional. Para poder ser parte de los ganadores y entonces entrar a la mesa. Exactamente. Y la segunda cosa que le dice, que de ninguna manera Perón podía ser candidato a presidente. Esto es una anécdota poco conocida y es lo que determina que, producto de la decisión de entrar a Naciones Unidas, la propia gobierno del que Perón formaba parte como secretario de Trabajo lo encarcele. Porque era una de las dos condicionalidades que le había puesto el enviado de Estados Unidos para que Argentina se pudiera incorporar a Naciones Unidas. Bueno, después pasa el 17 de octubre, todo lo que ya conocemos. Tomate el mate y yo recuerdo que estamos charlando, estamos recordando, digamos, cuáles eran estas reuniones post Segunda Guerra Mundial para tratar de llegar hasta aquí y entender cuáles son las lógicas que, según Marcelo Brignani nos acaba de decir, ya no corren más, y eso es lo que se está leyendo mal desde la Argentina y me imagino que no solamente aquí. Claro, ¿qué pasa ahí? Cuando se arma Naciones Unidas, por un lado, se arma la estructura financiera internacional, que básicamente tiene tres planteos. Lo que sería un Banco Central Mundial que controlaría los equilibrios fiscales en el mundo, el Fondo Monetario Internacional, que se funda ahí. La segunda cosa, un Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento destinado a la reconstrucción de la Europa devastada por la guerra, el BIRF, que después mutaría en el Banco Mundial,
Y un tercer organismo que era el Acuerdo Internacional de Precios y Tarifas, que originalmente tenía la sigla GATT por su nombre en inglés, que mucho tiempo después y después de sucesivos fracasos mutaría en la Organización Mundial de Comercio. Estas tres herramientas, más la decisión de que el mundo en su conjunto aceptara la moneda norteamericana como la moneda de circulación mundial, situación para la cual Estados Unidos tuvo que hacerse cargo de pagar el plan Marshall de reconstrucción para que Europa aceptara que la moneda fuera el dólar, de ahí surge toda esta estrategia y toda esta estructura. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, el Fondo Monetario y las otras organizaciones, gendarmes de esa manera de ser del capitalismo que se y está de la vigencia del dólar como moneda única en el mundo, para que no hubiera ninguna discusión ni sobre canasta de moneda, ni sobre la alternativa, ni nada por el estilo. Eso empieza a tener sucesivas crisis. La primera gran crisis que tiene es la decisión de muchos de los países de Europa de constituir la Unión Europea y de constituir en la Unión Europea una moneda propia, de carácter regional, continental, ajena al dólar, el euro. Ese es el primer cimbronazo que empieza a tener esta estrategia de Estados Unidos. El segundo cimbronazo es que producto del avance tecnológico y de la globalización tecnológica, se produce lo que se llama deslocalización territorial. ¿Qué significa deslocalización territorial? Las empresas ya no tienen demasiada importancia de qué país son, quiénes son sus dueños, sino que las empresas se transforman en países. Entonces, Google es un país exactamente igual que Estados Unidos, y si sus fundadores son norteamericanos, poco le importa a Google, porque si Google le resulta más barato tener su sede en Irlanda, como tiene, por una cuestión impositiva, la tiene, y si le resulta más barato producir en China por la mano de obra, lo hará. Es decir, estás rastreando los orígenes de lo que hoy es el enfrentamiento entre las grandes corporaciones transnacionales versus los estados nacionales. Exactamente. En realidad... Las empresas van donde les resulta más barato. Exactamente. En realidad, producción. en este escenario, que esto también está poco discutido, Trump es un tradicionalista. Es un tipo que quiere recuperar el poder de los estados-nación en su lucha contra la globalización de las empresas multinacionales. Porque en realidad... En el medio una enorme cantidad de otras cosas, ¿no? El muro, el racismo y demás, pero en el fondo lo que vos estás viendo es la política el desafío, de Trump en términos de derechos humanos es deplorable. La política de Trump en términos de la defensa de la economía norteamericana y de los puestos de trabajo de los trabajadores norteamericanos es absolutamente popular. De hecho, los datos de la economía norteamericana se lo indican. Si vos ves lo que significa el avance de la economía norteamericana en los últimos 2 años, sí, a la tasa de desempleo más baja de los últimos 20 años, a la puesta en marcha de casi 4 nuevos millones de puestos de trabajo con sueldos promedio de $2.000. O sea, Trump vuelve a poner en el circuito productivo a los sectores más pauperizados de la cadena productiva norteamericana, los puestos de trabajo menos calificados, muchos de los cuales llevan 5, 6, 7 años en condiciones de desempleado, en un sistema como el de Estados Unidos, que no tiene seguridad social. O sea, en Estados Unidos te cae el mapa y te cae el mapa. No hay obras sociales, no hay salud pública, no hay educación gratuita. Si no tenés tu dinero para el seguro de salud, para la hipoteca, terminás siendo un homeless casi con seguridad en alguna ciudad o en algún suburbano de alguna ciudad norteamericana. Si Trump viene a defender o a tratar de reconstruir el Estado-Nación, en este caso... En este caso no porque lo haga por una cuestión ideológica, porque él percibe en el análisis de los números de la economía norteamericana que claramente la economía norteamericana digamos, cuando se crea este formato que contábamos antes, el Fondo Monetario, el dólar como moneda única, Estados Unidos tenía este paradigma. Nuestras empresas son las empresas más eficientes, nuestras marcas son las mejores marcas, nuestras agencias de publicidad son las mejores agencias de publicidad, en todo el mundo se va a consumir lo que nosotros produzcamos. Coca-Cola se va a vender en todo el mundo, los autos Ford se van a vender en todo el mundo, con lo cual no es un problema nuestro ahora, en aquel 1950, la competencia con empresas de otros países. Cuando se produce la deslocalización geográfica y muchas de estas empresas norteamericanas empiezan a producir fuera de Estados Unidos y generan lo que se llama marcas subalternas, segundas, terceras, cuartas marcas, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empiezan a crecer economías alternativas. Y se producen 2 hechos significativos en la economía de los Estados Unidos. Primero, aparece un nuevo sector, que es el sector de los nuevos ricos, multimillonarios vinculados al deporte de alta competencia y a las empresas tecnológicas, que empiezan con un tipo de consumo premium, básicamente de productos europeos. Entonces, el norteamericano rico, que en la década del 50 compraba el Ford Mustang o el Camaro, ahora compra el Audi o el BMW. De hecho, Trump dijo, hay muchos autos alemanes en las calles de Nueva York, creo que dijo. Exactamente. Entonces, digamos, es lo que dice, digamos, en otra escala, Clint Eastwood, cuando en una película que es una cosa absolutamente, un tratado sociológico sobre Estados Unidos, que se llama Gran Torino, que yo siempre recomiendo ver, hace una reivindicación
del Pontiac y el Camaro, que es dos autos icónicos claro. Del Estados Unidos de posguerra. A ver, ahora, por supuesto, esto termina preguntándote por Argentina y cómo efectivamente la política de Macri, y me gustaría también, si tenemos tiempo, charlar un poquito del planteo del gobierno kirchnerista. Pero, ¿qué genera esto en el resto de los países? Esto En el caso de Rusia, China y Europa, generó ¿no? que Estados Unidos fuera crecientemente aumentando su déficit comercial. Estados Unidos tiene un intercambio comercial anual de aproximadamente 500.000 millones de dólares con China. De esos 500.000, 300.000 son déficit. Es decir, compra más de lo que vende. Le compra a China 300.000 millones de dólares más de lo que puede venderle, y le compra a Europa 115.000 millones de dólares más de lo que puede venderle. ¿Qué significa esto? Que en los últimos 6 años ha ido increyendo automáticamente todos los meses el déficit comercial de Estados Unidos hasta hacer el récord en febrero de este 2018 con un déficit mensual operativo comercial de 60.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos en todo este tiempo para intentar acomodar esto? Ha emitido. Estados Unidos, al tener la prerrogativa de ser la moneda única y tener la máquina de impresión en la Reserva Federal, ha tratado de solventar este déficit operativo mensual de más o menos entre 40 y 60.000 millones de dólares imprimiendo. Eso le significa un deterioro de su situación económica, problemas con su reserva, la baja de valor de los bonos de la deuda norteamericana y una cantidad de problemas financieros. Entonces, ¿qué es lo que dice Trump? La resolución de esto termina con el déficit comercial. Para terminar con el déficit comercial, yo no le compro a China si China no me compra a mí, yo no le compro a la Unión Europea si no me compra a mí. Los tratados de libre comercio son una estupidez, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros compramos y vendemos país contra país. ¿Qué significa esto? Que explota por el aire el G7, la OMC, el Fondo Monetario y toda la organización que se había creado para un escenario donde Estados Unidos vendía y compraba libremente porque sus empresas eran más competitivas y porque no tenía déficit comercial con ningún país. ¿A esto se le llama guerra comercial? A esto se le llama guerra comercial. Guerra comercial, que en realidad es un término... En realidad, Estados Unidos, si vos querés, hasta legítimamente le dice a Europa, yo no, o sea, un ejemplo, Bayer, el laboratorio químico más importante de Europa y de Alemania, acaba de comprar Monsanto. Monsanto es la principal empresa de origen norteamericano de San Luis, Missouri, productora de agroquímicos, que se usan mucho en Argentina, el glifosato, que envenena sí, claro, muchos de los pueblos de mi provincia, de Santa Fe, lo produce Monsanto. Bueno, ahora lo produce Bayer, que es una empresa alemana. Entonces, ¿qué dice Bayer? Este es un gran negocio porque yo le vendo el glifosato a Estados Unidos, a Brasil y a Argentina, pero a su vez, como tengo tratados de no proliferación transgénica, no le dejo entrar la semilla. Entonces, balanza comercial extraordinaria. Le vendo el glifosato y no le compro nada. Claro. ¿Qué dice Trump? Muchachos, ningún problema. Si ustedes quieren venderme glifosato a Estados Unidos, me compran la semilla transgénica de soja y maíz. Si no me compran la semilla transgénica de soja y maíz, yo el glifosato lo hago yo. Entonces, hasta es legítimo lo que plantea Trump, porque en realidad, ¿qué son los puestos de trabajo? Los puestos de trabajo es mano de obra exportable, Pablo, que lo entiende cualquier economista de primer año, menos los economistas del gobierno argentino. Entonces, cuando vos exportás manufacturas, exportás trabajo. Y cuando vos importás manufactura, importás trabajo. Ese trabajo que vos importás deja de hacerse en su país. ¿Qué sentido tuvo la reunión de Trump con Putin? La reunión de Trump con Putin, digamos, tiene varias lecturas. La primera lectura es esta idea de Trump de decir, toda esta parafernalia multilateral no me sirve para nada, yo no la respeto porque no representa mis intereses. Del mismo modo que él dice, yo no tengo necesidad de mantenerme en el acuerdo con Irán para el tratado nuclear, porque yo directamente se lo puedo arreglar con Rusia y con Irán. No necesito que esté Alemania, que esté toda esta gente... que él tiene una frase muy pintoresca que habla también de su autoritarismo, que es, toda esta gente me gasta mi plata. Las Naciones Unidas, la OCDE, la Organización Mundial de Comercio, la OTAN, toda esta gente me gasta mi plata. Entonces, si es mi plata, yo decido dónde la gasto. Cuando dice mi plata es porque financia efectivamente el funcionamiento. Cuando vos ves la OTAN, el 70% del financiamiento de la OTAN es presupuesto norteamericano. Entonces, ¿qué le dice Trump en ese video maravilloso que se viralizó hace poco, cuando él habla con el noruego ex primer ministro socialdemócrata, que es el actual secretario general de la OTAN? Le dice, yo le financio a ustedes, la OTAN, para que ustedes tengan una situación de negociación bilateral genuina con Rusia y ustedes usan eso, que es mi plata, para comprarle gas barato a los rusos con mi plata. Voy yo y me siento yo con los rusos. Te digo, me da mucho placer entender, porque la verdad es que escucho todas estas cosas y uno ve guerra comercial, las noticias que hay entre la reunión de Trump con Putin, con la Unión Europea,
Y la sensación es que agarramos todo medio al vuelo, ¿no? No llegamos a lo profundo, ¿no? Quizás se quedan en un tuit y la información es esa, ¿no? El tuit y la caricatura de Trump, pero no conocemos estos datos en profundidad. Es que, como dicen muchos economistas norteamericanos, al final solo se trata de quién te da el trabajo y quién paga el salario. Todo se resume a cuáles son los puestos de trabajo de un país, cuáles son sus salarios y cuál es la condición de vida de la población. ¿A quién molesta la reunión o este entendimiento bilateral entre Estados Unidos y Rusia? Básicamente la Unión Europea. ¿Por qué? Básicamente la Unión Europea porque la Unión Europea no tiene ningún formato autónomo, no tiene recursos naturales, no tiene producción, tiene una industria que solamente puede competir en nichos de productos premium, no puede competir con China, no tiene mano de obra, no tiene energía. Depende de la protección militar transatlántica de Estados Unidos y de la energía rusa. Si Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo en qué hacer con la Unión Europea se puede dedicar a fundar bibliotecas y a muy pocas otras cosas. ¿Y China cómo entra en la escena? China es el tercero en discordia, que en realidad la opinión de muchos analistas que yo comparto es que esta primera reunión es Putin-Trump, porque también esta primera reunión hay una cosa que dice Putin que pasó desapercibida, pero no para mí, y es: estamos muy preocupados porque nosotros tenemos la responsabilidad principal de cuidar la paz del mundo porque el 90% del arsenal nuclear está en nuestros países. O sea, lo que dice Trump es: de cada 100 bombas atómicas, 90 la tenemos el señor y yo. O sea, si nosotros no estamos de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que está planteándose ahí? Está planteándose un acuerdo geopolítico ruso-norteamericano para juntos discutir con China y acordar los tres. Resuelto ese acuerdo de los tres, todo lo demás es tratar de hacerse amigo de uno de esos tres. Se resume casi a eso. Ahora vamos a la Argentina, pero ¿qué pasó en la última reunión del G20? Esta reunión de ministro de Economía que ocurrió el fin de semana, estamos teniendo se planteó taxativamente en la reunión. ¿Qué es el G20? El G20 es un organismo que originariamente se fundó allá por finales de la década del 90 como una expansión de lo que era el G8. El G8 era el grupo de las principales 7 economías desarrolladas, más la Federación Rusa, que en aquel tiempo de la década del 90, con Boris Yeltsin de presidente, muchos analistas norteamericanos la consideraban el Estado 51 de la Unión. Obviamente después vino Putin y todo cambió abrumadoramente. Hay también una cosa que hay que ver siempre, Pablo. El mundo es muy dinámico, o sea, lo que hace 20 años era una verdad revelada, hoy está absolutamente superada por la realidad y no hay dogmas eternos sobre cuáles son las situaciones de alineamiento geopolítico. Y por otro lado, ¿qué significó esta reunión? En esta reunión básicamente lo que se discutió es la decisión de la Unión Europea de empujar muy fuertemente el libre comercio. Libre comercio, libre comercio, libre comercio. Estados Unidos, como el G20, como te decía, no es un organismo formal, no tiene una institucionalidad legislativa internacional como puede tener Naciones Unidas, no tiene un órgano que la dirija, no tiene una secretaria general. Es un organismo que se armó como un organismo de transición para acotar algunas situaciones de desequilibrio financiero y que en la crisis del 2008, como punto máximo de la necesidad de que los estados se hicieran cargo de pagar la factura de la fiesta de la globalización bancaria, se expandió y se incorporó a lo que ya tenía como G20 la cumbre de presidentes. La cumbre de presidentes existe hace 10 años solamente. Antes no existía, antes era solamente lo que vimos aquí. Los técnicos. Los técnicos de finanzas, de bancos centrales y ministerios. La reunión de presidentes va a ocurrir en noviembre. Va a ocurrir del 30 de noviembre al 2 de diciembre. ¿Y qué puede pasar ahí? Y ahí me parece que hay un montón de anuncios. Por de pronto es muy probable que exista como una escenificación de ejercicio de poder en el medio de la cumbre del G20, una nueva cumbre de Putin y Trump y China, aparte, que se junten ellos tres y que quede claro que se juntan ellos tres sin los demás y que después le van a contar a los 17 restantes lo que resolvieron. Esto es muy probable que suceda porque de hecho, aparentemente, por lo que uno ve, sobre todo los diarios rusos y demás, esto se acordó incorporar a China en un escenario internacional de mucha tensión para que la cumbre de los tres apareciera como una cosa casi casual, pero obviamente ninguna de estas reuniones son casuales. En este marco de esta que pasó, hubo una fuerte discusión entre Unión Europea, Estados Unidos, el gobierno argentino siendo demandadero de Unión Europea, y llevando el documento a firmar a Estados Unidos. Estados Unidos le dijo que no. Estados Unidos ya no firmó el documento de la OMC, ya no firmó el documento del G7, y solamente firmó este documento porque se admitió incorporar un párrafo que habla de
generar mecanismos que permitan atender las tensiones geopolíticas y diferencias comerciales existentes. Ese párrafo lo puso Estados Unidos. Sí, reconocer que efectivamente eso existe. En el barrio. Hay lío. Hay Reconocer lío, que hay lío. Hay lío, si arreglamos el lío, inclusive más. Quien ejerció como virtual vocero de la Unión Europea, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, que estuvo aquí, planteando el tema de que Trump abandona la libertad y no comparte la libertad y está en contra del libre comercio y de la agenda, le retruca a Steve Mnuchin, que es el secretario del Tesoro que tuvo acá, le dijo que no hay ningún problema en firmar un tratado de libertad de comercio con la Unión Europea. La Unión Europea para eso tiene que eliminar los subsidios y las restricciones para arancelarias de los productos norteamericanos. Cuando tengan decidido eso, véngannos a ver. Con lo cual da la impresión que este es un arancel es un derecho impuesto, de importación. Claro, un impuesto que se paga por entrar a un país. Para no romper la economía local. Entonces, yo quiero vender este termo en Estados Unidos. Sí. Estados Unidos decide si me lo deja vender sin cobrarme impuestos o si para que yo lo pueda vender en Estados Unidos tengo que pagar un impuesto, un arancel de importación a Estados Unidos. Para ser competitiva la industria de fabricación de termos de los Estados Unidos. Claro, porque dice, no, mira, el termo que van a traer de Argentina vale $2, fabricarlo nosotros nos sale 4. Bueno, ponerle un impuesto de 3. Entonces el termo importado vale 5, el norteamericano vale 4, siguen comprando norteamericano. Claro. Sigue habiendo trabajo de la gente que trabaja en la fábrica de termos. Esto es lo que a veces asombra, Pablo, es que una cosa que es tan básica sea a veces tan sofisticadamente explicada. Claro. Bueno, ahí me interesa que hagamos hincapié, está el contexto, digamos, ¿no? Tenemos una sonrisa porque nos gusta entender, me parece. Nos da placer entender y eso me parece que está bien. ¿Cómo se mete la Argentina en esta situación? Concretamente el gobierno de Macri. Después, si querés revisar. El gobierno de Macri tiene todo para perder, por varias razones. La primera razón ¿Con quién juega el gobierno de Macri? El gobierno de Macri está jugando con la Unión Europea, solo. Y obviamente lo que no entiende el gobierno de Macri, que los halagos que le hace Estados Unidos, los halagos que le hace la Unión Europea y los halagos que le hace la República Popular China, es porque es de los pocos mercados emergentes que no tiene ninguna barrera protectiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando los productos chinos no pueden entrar a Estados Unidos porque Estados Unidos le pone barrera arancelaria. Cuando los productos europeos no pueden entrar a Estados Unidos porque Estados Unidos le pone barrera. ¿A dónde van esos productos? A los mercados que están dispuestos a recibirlos sin restricciones. Argentina está primero. Con lo cual, todo va a indicar que van a subir las importaciones y al subir las importaciones van a generar mayor crisis de desempleo y mayor pérdida de puestos de trabajo industriales en Argentina destinados al mercado interno. Entonces, no es gratuito que Estados Unidos, China, la Unión Europea digan es muy bueno que el gobierno argentino no cobre ningún impuesto a las cosas que fabricamos nosotros para poder vendérselas a ustedes y que los de ustedes, los trabajadores de ustedes se queden sin trabajo y trabajen los nuestros. O sea, es una cosa absolutamente cínica. Esto quedó así claro cuando fue Prat Gai a España y lo primero que hizo fue pedir perdón, ¿no? Sí, pero inclusive porque me parece que hay una pretensión ideológica en el análisis de la economía que no es tal. Entonces esta idea pasan de ideológico. De los valores, de la libertad de comercio, digamos, todos los valores construidos en el mecanismo del desarrollo de los acuerdos de economía internacional son valores transaccionales. O sea, me conviene a mí, te conviene a vos, entonces bueno, yo te vendo a vos trigo, vos me vendés heladera, bueno, vemos cómo compensamos. Pero ahora, Marcelo, digamos, ¿no la ven? ¿Hay mala praxis? ¿O en realidad están convencidos que ese es el camino? ¿O están cumpliendo un rol? Primero hay una situación de procedencia. El grueso de sus cuadros provienen de la globalización corporativa financiera. De los cuadros del gobierno. Exactamente. Entonces, ellos vienen de ese lugar, vienen de esa formación y sobre todo de esos intereses. Entonces, los intereses de la banca internacional hoy son contrarios a los intereses que expresa la política internacional de Estados Unidos, a los intereses que expresa la política internacional de la Federación Rusa. Y, digamos, si vos ves que una cosa que también pasó desapercibida, que esta es una cosa que a veces es políticamente incorrecta, la última reunión del Foro de Davos, el Foro de Davos fue una reunión que se hace en un paradisíaco pueblo suizo de alta montaña, donde van los jefes de las industrias internacionales multinacionalizadas, básicamente tecnológicas, y los presidentes de los países a ver si consiguen una inversión, una fábrica, un rol, un pasaje, digamos, lo que fuera posible obtener. En ese lugar, fue llevada a China en el medio de la crisis para que China hiciera una avocación, una abogacía del libre comercio internacional. Que es entendible porque China tiene 800 millones de chinos sin trabajo dispuestos a ingresar al mercado laboral con alta calificación y bajo salario. El problema es que China puede llevar esto adelante en la medida que Estados Unidos y Rusia estén de acuerdo. Bueno, Estados Unidos y Rusia ya no están de acuerdo.
Entonces la decisión es si China se va a inmolar con los socios de la Unión Europea y personajes de escasa influencia internacional como el presidente Macri, o va a ir a un acuerdo de convivencia y de supervivencia comercial con Rusia y Estados Unidos, que es lo que yo creo va a hacer. Bueno, en esta escena, si fue un ministro a pedir perdón es porque evidentemente la política exterior o de relaciones internacionales del gobierno anterior era distinta. ¿Qué rescatás de lo que se hizo durante el kirchnerismo? Evidentemente, por lo que contás, el mundo también cambió con el ascenso de Trump. Era otro contexto también, ¿no es cierto? Pero ¿qué rescatás y qué faltó, digamos, si vos querés, en aquel planteo? Mira, a mí me parece que hay las dos cosas centrales de la política internacional del kirchnerismo. Fue la primera, la profundización de lo que teóricamente se denomina la cooperación sur-sur. El hecho de ver en el hemisferio sur la mayoría de los aliados de mediano plazo en nuestro país. Si vos ves hoy, pasado ya el kirchnerismo y con Macri en el gobierno, lo que son las balanzas comerciales argentinas, en esas balanzas comerciales argentinas, Vietnam ocupa el tercer lugar y Egipto ocupa el quinto lugar. De los países que más nos compran productos argentinos. Son China, Brasil, Estados Unidos, Vietnam y Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la idea de esta mirada transatlántica tilinga, de que nuestros amigos están en la Unión Europea, que la Unión Europea no nos compra nada. Es más, Dieter Kempf es un señor alemán que viene de la industria automotriz, es el presidente de la Federación de Industria Alemania. Ese señor, mientras se desarrollaba la cumbre del G20, preocupado por esta crisis del libre comercio, dice que es imprescindible que se ponga en marcha el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque la industria europea tiene muchos aportes para hacerle al Mercosur. O sea, tenemos toda esta cosa que no podemos vender a los norteamericanos, claro, que queremos que la compren ustedes, sería, digamos, traducido al español. Entonces, me parece que ahí hay una buena mirada del gobierno kirchnerista que pensó en la búsqueda de mercados de mediano plazo, ajenos al sentido común tilingo de la mirada europea. Y la segunda cosa me parece que fue muy importante, que es la idea de pensar el mercado continente que tenía en su origen la UNASUR y el Mercosur. Es decir, nosotros tenemos que hacer un mercado común, continental, bioceánico, porque es central bioceánico. ¿Por qué? Porque las principales oportunidades de desarrollo comercial de Sudamérica están en el este asiático, en el sudeste asiático. Entonces, digamos, tener una integración que abogue por incorporar a los países del Pacífico es absolutamente imprescindible. Si vos ves ahora la mayor estrategia geopolítica de la que se tenga memoria en los últimos 100 años, que es la que se conoce como la Ruta de la Seda, que es un acuerdo entre China y Rusia para generar una estructura logística internacional de infraestructura de transporte mundial, el puerto elegido por los ingenieros chinos y rusos como el puerto de desembarco de las materias provenientes del sudeste asiático a Sudamérica es el puerto del Callao en Lima, Perú. No descuentes la salida de PPK demasiado cercano a Estados Unidos y su reemplazo con esta situación. Quien reemplaza ahora a Kuczynski es Vizcarra, que es un hombre muy ligado a la industria minera canadiense y muy ligado a los intereses chinos en la industria minera. Es decir, para hacer funcionar ese puerto en Perú a todo este circuito. O sea, todo el mundo juega en la cancha global. Obviamente, digamos, Macri está en la tribuna pensando que está en la cancha, pero habría que tener una estrategia. Y yo creo que las dos cosas más importantes que hizo el kirchnerismo fue pensar que Sudamérica tiene que ser un mercado común y una idea de integración común, y pensar que la estrategia de desarrollo económico y comercial está mucho más vinculada al hemisferio sur que al hemisferio norte. En ese esquema se entiende perfectamente que la oleada neoconservadora haya llegado casi en tándem, digamos, ¿no? Bueno, no es una casualidad. Yo no tengo esa mirada, bueno, como lo hemos charlado varias veces. Para vos es solo una casualidad, que el Lofer en Brasil... En realidad lo que hay una política, digamos, si vos ves la progresión sudamericana, esto es fácilmente comparable por los periodos históricos, cuando en Sudamérica ha habido más desarrollo de gobiernos populares ha sido cuando los republicanos han estado en el gobierno en Estados Unidos. Hay toda una idea de pensar esta cosa del progresismo demócrata, todo es una pavada que no tiene ningún fundamento ni histórico ni geopolítico. ¿Pero por qué? ¿Cómo se explica eso? Básicamente porque los republicanos le ponen mucho más interés al mercado interno, a la situación interna de Estados Unidos y a su relación con los países del hemisferio norte que a lo que pasa en Sudamérica. No es para los republicanos, si vos ves todos los tintanes en los que ellos desarrollan sus trabajos, no es para los republicanos Sudamérica un lugar
central de su estrategia de influencia geopolítica. Vos lo ves ahora, o sea, digamos, Trump ni siquiera fue a la cumbre de las Américas, o sea, está preocupado por lo que pasa en Irán, por lo que pasa con Rusia, con China, con la Unión Europea, con el hemisferio norte. Es decir, para vos no hay en la región un nuevo plan Cóndor por otras vías. No, porque en realidad, de hecho, siempre lo hay, porque hay hay un poder permanente en el Departamento de Estado norteamericano, que hoy te diría que es un poder permanente que añora mucho más el obamismo, que vos circulás por los ámbitos donde muchos de esos norteamericanos se desenvuelven, que suelen venir a la Argentina, al Congreso, uno a veces se cruza con ellos, y los tipos dicen barbaridades de Donald Trump, peor que la que podría decir un venezolano. Me abrís un montón de ventanas. ¿Por qué? ¿Obama qué representaba? ¿Qué mirada tenía? El establishment. Obama representaba la institucionalidad de la globalización corporativa multinacional. Y ahí sí tenía un plan para nuestra región. En ese plan para nuestra región nosotros éramos la factoría de materia prima de esas industrias globalizadas. Y donde ¿qué nos tocaba a nosotros hacer? Teníamos que ir a preguntarle al foro de Davos a Mark Zuckerberg, que era el rol que le tocaba a la Argentina en ese formato. Bien. En este formato no se sabe, pero además porque hay un dato que es un dato objetivo de la realidad. No es cierto que las políticas conservadoras tengan consenso electoral en Sudamérica. La única elección que ganaron es la de Argentina. Que tengan estrategias para derrocar a gobiernos populares no significa que le puedan ganar elecciones. Al único que le pueden ganar elecciones es el argentino, a nadie más. En Perú tuvieron que meterlo preso a Ollanta Humala. Después hay toda una discusión si Ollanta Humala es más o menos de derecha o de centro. A esta altura las discusiones entre derecha e izquierda merecen otro programa, digamos. Claro. Pero sí, han sido gobiernos entre reformistas y revolucionarios en un exactamente. Bueno, importante. ¿qué es lo que pasó en Brasil? Tuvieron que destituir a Dilma, lo tienen preso a Lula porque no le pueden ganar la elección. Ahora lo quieren meter preso a Lugo porque no le pueden ganar la elección en Paraguay. En Uruguay el Frente Amplio goza de buena salud. En Ecuador tienen que cooptarle el candidato de Correa que ganó las elecciones. Que la ganó Correa las elecciones, no la perdió. Claro. En Venezuela volvió a ganar el chavismo contra todos los cataclismos internacionales que hablaban del repudio popular interminable. En México acaba de ganar AMLO, que inclusive una declaración que pasó poco percibida en el día de ayer, Donald Trump dice, hablado con López Obrador, dice, un hombre muy capaz. Trump reconoce el poder, digamos, hay una vieja frase, extraordinaria frase, que viene a colación estos días con el tema Fuerza Armada y Ley, de Malcolm X, cuando le preguntaba por qué tenía un nivel de calificación tan baja de la institucionalidad norteamericana. Y él decía, porque el poder solo reconoce el poder, nunca reconoce la ley. Es lo mismo que decir que la ley, en realidad, la Constitución es una correlación de fuerzas. Exactamente. Mirá, si nuestra charla fuera un ciclo lectivo, yo, para pasar a un nuevo tema que no es menor, iría a vacaciones de invierno, para asimilar todo lo que acabamos de hablar. Quiero preguntarte en el último tramo de la charla, y de ya te agradezco la predisposición y la pedagogía. Te quiero preguntar por la decisión que ha tomado Macri respecto de las Fuerzas Armadas para operar en seguridad interior, con todo lo que falta todavía por definir en ese sentido, y si esto tiene algún vínculo con lo que acabamos de charlar. No, pero a mí me parece que lo de Macri es mucho más con una cosa de maximalizar un prejuicio ideológico que una política concreta. Básicamente porque cualquiera que tenga niveles de acceso de información a las Fuerzas Armadas no están de acuerdo con cumplir ese rol. ¿No están de acuerdo? No. Si vos hablas con los oficiales medios de Fuerza Armada, cuando digo oficiales medios es gente entre 35 y 55 años, muchos de los cuales son hijos o nietos de militares que participaron del genocidio, y donde los tipos te dicen, no, pues esto termina siempre igual. Vienen los políticos y el poder económico nos usan a nosotros para reprimir, Mañeto se muere en su cama del country y Videla se muere sentado en un inodoro. No nos vuelve a pasar. Este pensamiento está mucho más extendido en la Fuerza Armada de lo que se conoce públicamente. Pero no porque eso signifique que haya un reverdecer democrático. Significa que... Ni porque se hayan gestado Fuerzas Armadas revolucionarias. Sí, le picaron el boleto y dice, otra vez nosotros somos lo que dentro de 10 años vamos en cana cuando estos muchachos no estén más en el gobierno y vuelvan de vuelta los zurdos peronistas. No, ni pedo. Vayan, muchachos, pónganle un casco a Patricia Bullrich y que vaya ella. ¿Qué te quiero decir con esto? Que también me parece que hay una mirada muy naif de los organismos de derechos humanos sobre este tema. Con todo respeto, digamos. Ningún país serio puede desarrollarse sin una política industrial militar y sin Fuerzas Armadas. Digamos, el hecho de pensar que las Fuerzas Armadas tienen como tarea hacer cursos de derechos humanos y pintar escuelas
está tan cerca de ser una política de defensa como yo de ser rubio. Digamos, eso, pues decir, no puede haber un país que se desarrolle sin que tenga una política de defensa concreta. No hay. O sea, ¿cuál es la razón por la ¿Cuál que... debería ser esa política de defensa? Mirá, ¿Por qué no se logró? Argentina, ¿Qué se hizo durante el Argentina tiene tradición en eso. De hecho, a ver, muchas veces yo iba a manifestaciones cuando era joven, mucho más que ahora, y era San Martín, Rosa Perón. San Martín y Rosa Perón son tres militares. O sea, la historia argentina está plagada de liderazgos militares populares. También está en la historia militar argentina Videla, pero en la historia militar argentina está el General Valle, está Perón, está San Martín, está Belgrano, está Pueyrredón, hay un montón de gente. Entonces digo, me parece que plantear que todos los militares son genocidas, todos los militares quieren ser genocidas, me parece que es un error, porque no es así. Con solo hablar con las Fuerzas Armadas vos te das cuenta que no es así. Pero vos me decís que dentro de las Fuerzas Armadas hay un núcleo que reivindica a San Martín, a Rosas y a Perón. Que sí. ¿Y a Perón? Por supuesto que sí. Porque de hecho, eso fue lo que produjo Perón. O sea, Perón no salió de un repollo. Perón y el peronismo salen de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero queda medio lejos. Bueno, aquello, pero digamos, una cosa es que eso quede medio lejos, donde vos te plantees una estrategia diciendo las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un rol y hay que darse una estrategia de los sectores populares para que haya militares nacionalistas populares. Y otra cosa es decir, los militares son todos asesinos, todos a la cárcel. Y al que no le gusta que haga curso de derechos humanos, hable de política de género y pinte árboles. A ver, no funciona. Condenso un poquito esa idea. Vos lo que decís es, no puede haber proyecto popular. Sí. En un país como la Argentina, o en ningún país, decís ningún vos, país. Si efectivamente no tiene una formación y un adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas en ese sentido y formado en esos valores. Exactamente. ¿El gobierno del kirchnerismo no lo hizo? Intentó, sobre el final, yo creo que al principio hubo mucho de novedad, digamos, el kirchnerismo se encuentra con la política de derechos humanos medio cuando llega a Buenos Aires. No es políticamente cómodo, pero es así, es un dato histórico de la realidad. Eve lo cuenta muchísimas veces. En ese marco no termina de ver cuál es su vínculo. De hecho, en todo lo que tenía que ver con la planificación de la defensa continental antártica y de Malvinas, Kirchner tenía relación con algunos oficiales de la Marina que estaban muy cuestionados por su participación en términos de derechos humanos. Y abandona esa relación en virtud del cuestionamiento que esos militares con los que él tenía relación tenían. De hecho, Bendini, una cantidad de gente con la que venía él hablando, forma parte de eso. Hay un quiebre en esa situación que me parece que tiene que ver con la llegada de Nilda Garrea al Ministerio de Defensa, esta idea de que era central como política de defensa la política de género y la política de derechos humanos, que son importantes, pero en una política de defensa es el 0,2%. Y me parece que Cristina al final reflexiona positivamente sobre esto, decide reconfigurar esta idea y decide designarlo a Milani como jefe del ejército desde esta idea. Tal vez no haya sido buena la elección del personaje, pero la política era correcta. La política era, las Fuerzas Armadas no son el enemigo interior. Por lo menos no deben serlo. Si nosotros consideramos a la Fuerza Armada el enemigo interior, este país no tiene destino, porque va a estar permanentemente ocupado por un ejército de ocupación con mandato extranjero que van a ser las Fuerzas Armadas. Última, Marce, ¿cómo te imaginás fin de noviembre, diciembre, la reunión del G20 en la Argentina? ¿En qué contexto, con qué presencia incluso de las fuerzas? Y para el gobierno nacional me parece que es una buena noticia porque la necesidad de los países centrales de que esa reunión se lleve a cabo razonablemente le va a dar oxígeno al gobierno para mantener más o menos el statu quo en el que se puede desenvolver hasta esos días. Después de que se vayan los aviones con los presidentes, sobre la primera semana de diciembre, es todo un gran interrogante lo que va a pasar en Argentina. Esto lo saben mucho mejor que yo los economistas con los que uno habla diariamente. Los números de la economía y de la macroeconomía son desesperantes, o sea, no hay ningún país que pueda sobrevivir con una tasa de rechazo de cheques comerciales del 25%, cadena de pago rota, tasas de especulación financiera del 50%, fuga de capitales incesante, un mecanismo de funcionamiento de 5.000 millones de dólares de déficit comercial mensual. Eso no funciona. ¿Qué va a significar eso en relación con el G20? A mí me parece que nosotros entramos en un rumbo donde yo veo que va a ser una batalla durísima, porque me parece que si esta idea de terminar con el libre comercio multilateral y reconstruir la idea de la idea del libre comercio es una idea sin política y sin estados, y sin políticos. Entonces,
Trump recupera la política, dice, yo soy el presidente de Estados Unidos, a mí me votaron esta gente que vive acá, el presidente de Estados Unidos soy yo, y el que discute por Estados Unidos soy yo, no es ni Mark Zuckerberg, ni el dueño de Google, ni Apple, ni el señor laboratorio Pfizer, todo eso son empresas norteamericanas, pero por Estados Unidos discuto yo. ¿Y en qué sentido te planteo lo de la cosa militar? La instancia militar, cuando dice Putin esto de los 190, del 90%, es, ustedes podrán tener las empresas, los bancos, control financiero, los fierros los tenemos nosotros. Si entramos en ese lío nos animamos más, muchachos. Así que o ustedes se adaptan a que la que manda en la política y la que define la regla de juego son los acuerdos entre los estados, o vamos rumbo a un mundo de una estabilidad mucho más creciente. En mi opinión, a mí me da la impresión que la pelea en términos la va a ganar la política, como siempre la ganó, salvo estas transiciones. Y en ese escenario me parece que hay una enorme oportunidad de Argentina para volver a discutir lo que tendríamos que estar discutiendo ahora. Digamos, toda esta gente que vive recorriendo canales de televisión alabando la política norteamericana tendría que decir que el presidente Trump está protegiendo la industria en Argentina, la industria estadounidense, que no permite que se importen, que eso mejoró la condición de vida de los trabajadores, recuperó la empleabilidad y bajó el déficit comercial un 15%. Con esa política proteccionista antineoliberal que ellos dicen que sería mala para la Argentina, que es la que hace Trump. El problema es que también en eso hay una cantidad de prejuicios ideológicos, Pablo, que impiden que es, digamos, lo que yo llamo el folclore progresista. ¿Qué es el folclore progresista? Trump es malo, mata a mexicanos y encarcela a mexicanos. A esta altura de su mandato, Obama había matado el doble de gente que Trump, había invadido el doble de países que Trump, había tirado el doble de bombas que Trump y había hecho una cantidad de desastres, digamos, echando de Estados Unidos el triple de gente que Trump. Sin embargo, Obama, como era un muchacho que era políticamente correcto, porque además era amigo de un montón de gente que pagaba pasajes de dirigentes progresistas sudamericanos a Washington, era un hombre elogiable. Gracias, Marce. A ustedes. Bueno, ojalá hayan disfrutado el programa, ¿no? Vértigo, y a mí insisto con lo que le decía en el comienzo. Creo que si no comprendemos que tenemos que tener una lectura compleja de lo que está pasando efectivamente en el mundo y que eso define en una enorme proporción, digamos, cualquier proyecto de desarrollo en nuestro país, siempre vamos a estar mirando un poco, yo les diría simplonamente, todo lo que ocurre. Lo que ocurre con el gobierno de Mauricio Macri y también la ponderación o no ponderación que se haga sobre lo que significó la política exterior del gobierno kirchnerista. Estamos a menos de un año para las primarias, estamos muy cerquita de una nueva elección donde se van a discutir una enorme cantidad de cuestiones vinculadas a los proyectos políticos, a los modelos. Me parece que esto tendría que ser parte también de esos debates que ojalá estén a la altura de la circunstancia, a la altura de nuestras angustias actuales, a la altura de nuestras experiencias históricas y a la altura del futuro que se merece la nación argentina. Gracias, nos vemos dentro de 15 días. Que pasen bien.